¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos, donde vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es el baloncesto. Y bueno, tenemos un protagonista de mucho nivel. Ya le queremos saludar. Él es Pep Cargol, exjugador, actualmente entrenador de baloncesto y gestor deportivo. ¿Qué tal, Pep? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Bienvenido y bien hallado aquí. Muchas gracias. Bueno, hablaremos a lo largo del programa de muchas cosas bueno, de tu carrera deportiva como jugador, también como gestor, pero lo primero que quería comentar contigo, sobre todo, pues bueno, es esa carrera en ACB con más de 500 partidos, bueno, muchos torneos con la selección española y bueno, pues te vemos además ahí, bueno, bien acompañado con esa camiseta de la selección enmarcada. Y lo primero quería preguntarte por la selección, bueno, ¿qué recuerdos tienes de haber representado a España, de haber defendido la camiseta de la selección, que imagino, pues bueno, que visto con perspectiva, pues uno le da más importancia si cabe que en el propio momento? Bueno, yo tuve la suerte de ir haciendo todo el proceso, ¿no? Desde las categorías inferiores, empecé con la selección juvenil, en ese momento se llama juvenil, Mm, actualmente se llama selección cadete. Nosotros jugamos el europeo y nosotros quedamos medalla de plata. Perdimos contra la Yugoslavia de Tony Kukoc y de Divac casi y nada. un equipazo cuando todavía existía Yugoslavia, ¿no? Después, a nivel absoluto, pues estuve en el Mundial de Toronto en el año 96 y en el Europeo de Roma en el año 91. En el año 91 fue el año previo a la Olimpiada de Barcelona y ahí también hicimos un buen papel, quedamos medalla de bronce. Y también hablando antes que te estaba comentando de Yugoslavia, ese fue el último torneo que compitió Yugoslavia unida, ¿no? Y a nosotros Correcto. nos tocó en semifinales cruzarnos contra Italia, perdimos, un final un poco ahí ajustado, un poco, ellos eran los anfitriones, la final fue Italia-Yugoslavia, nosotros nos tocó contra Francia jugar por la medalla de bronce y les ganamos. Fue una buena experiencia. Eh, bueno, es muy, para mí fue un orgullo, ¿no? Formar parte de la selección española durante todo ese proceso. Me quedé a las puertas de entrar en las Olimpiadas, en las del 89, 88, perdón, que fueron las de Seúl, y las de Barcelona. También me quedé en los últimos descartes. Bueno, y lo que sí, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Una carrera muy larga, uno de los nombres propios de nuestro baloncesto, bueno, etapa en Licor 43, Real Madrid, Girona, Caja San Fernando y en Gijón como jugador. Pero yo quería preguntarte, luego hablaremos un poquito más de las competiciones europeas, pero por ese hito que conseguiste como jugador del Real Madrid, con Zeljko Obradović a los mandos, esa Euroliga que tanto se resistió al Real Madrid y que 15 años después, pues bueno, fuiste uno de los artífices de ese gran éxito europeo. Bueno, sí, fue en el año 95, justo ahora hace 30 años. Fíjate ya, para mí el tiempo Sí. vuela. Y fue en Zaragoza, yo estoy hablando desde Zaragoza, y fue aquí en Zaragoza, en la Final Four de Zaragoza, el año 95. El Madrid y nuestra generación llevábamos muchos años intentando conseguir clasificarnos para jugar la Final Four. Antes, cuando no estaba digamos, el formato actual, que es a partir del año 2000, Ujú. solo jugaban la, digamos, la Euroliga, en ese momento es la Copa de Europa, los que ganaban la liga. Después se amplió y jugaban tres equipos de España. En el año 2000 cambió otra vez, ¿vale? Entonces, claro, nosotros solo en lo que fue, yo estuve en el Real Madrid desde el año 86 hasta el año 95. Entonces, en todos esos años nosotros ganamos tres veces la liga y esas tres veces jugamos la Copa de Europa. Entonces, éramos una generación que habíamos ido creciendo y evolucionando juntos, que llevamos casi 10 años juntos, el núcleo de ese equipo, pues el núcleo de ese equipo, pues Antonio Martín, Chechu Biriukov, se incorporaron después Ismael Santos, José Lasa, José Mm. Antúnez,
en ese equipo estaba también Sabonis. Sabonis estuvo 3 años en el Real Madrid. Entonces nosotros sabíamos que ese era el último año que Sabonis iba a jugar en el Real Madrid, la temporada 95, porque el año siguiente se iba a ir a la NBA, ¿no? Entonces sabíamos que era nuestra última oportunidad, o quizá la oportunidad de tener ese equipo pues lo suficientemente competitivo como para poder jugar. Teníamos una historia antes, que nosotros en el año 93 fue la Final Four de Atenas, que nos tocó contra Limoges en la semifinal. El Limoges de Malikovic, ese Limoges que jugaba 50 puntos, que jugaba muy despacio. Entonces, ese equipo, nosotros teníamos un gran equipo, teníamos un buen equipo. En ese momento la pareja, digamos, de americanos o de extranjeros eran Sabonis y Ricky Brown. Y el entrenador en ese momento era Clifford Luick. Y ese año pues nos ganaron y nos fuimos, no jugamos la final, ¿no? Y al año siguiente, que también ganamos la liga, pues al año siguiente para jugar la Copa Europa nos cruzamos en cuartos de final con el Juventud, con la Peña. Y pues no accedimos a la Final Four. Y sabíamos que nos tocaba. Entonces, en este año 95 llega Obradovic a entrenar al Real Madrid. Obradovic había venido de ganar la Euroliga el año anterior con el Juventud y justo un poquito antes con el Partizan, siendo justo él se había retirado como jugador, cogió a los equipos y los hizo campeones de Europa. Entonces, digamos que nosotros pensábamos que él pues, nos iba a ayudar en ese camino y en ese proceso. Se incorpora a ese equipo también Joe Arlaucas. Digamos que se fueron pues, bueno, ajustando las cosas que nos podían ir faltando, ¿no? También entra Javier García Coll como un especialista, digamos, más defensivo dentro de ese grupo, ¿no? Y José Miguel Antúnez, que después también entra, ¿no? Entonces sabíamos que era la oportunidad quizá que teníamos de nuestra vida para ser campeones de Europa. El Real Madrid llevaba muchos años, creo que llevaba 14 años antes o 15, Sí. sin ganar la Copa de Europa, y pasaron después que la ganamos nosotros otros 10. Lo digo que ahora pues la generación actual ha sido, pues han estado. Este es el primer año en muchos que no están jugando a la Final Four y han ganado, me parece, 2 o 3 últimamente, ¿no? Con lo cual, pero hablo un poco para dar significado a la dificultad y la importancia, ¿no? Y fue en el año 95 aquí en Zaragoza, nos tocó otra vez Limoges en las semifinales y, bueno, les ganamos, estábamos muy preparados, estábamos muy concienciados y habíamos hecho muchas cosas para pensar solo en ese partido. Obradovic nos había llevado pues a un punto de preparación óptimo y llegamos y ganamos a Limoges en semifinales y ganamos a Olympiacos en la final. Un Olympiacos que había ganado en semifinales a Panathinaikos. Y bueno, pues era un muy buen equipo también, con Volkov, con Tarlak, con Sigalas, con Yorgos Sigalas, con Fasulas, también estaba jugando Fasulas, con Eddie Johnson. Bueno, era un muy buen equipo. Nosotros teníamos a Arlaucas y a Sabonis y a un grupo de soldados alrededor que, que dimos lo máximo y conseguimos ganar ese título en el año 95, 30 años hace ya, madre mía. Casi nada, casi nada. Y yo quería bueno, rebobinar un poco más, echar un poquito más atrás en el tiempo. Yo imagino bueno, cada vez que algún periodista, algún programa, como es nuestro caso, que te llamamos a hacerte una entrevista, que, bueno, no sé si te cansará o te enorgullece más. Estábamos viendo antes una foto tuya con Larry Bird de ese Open McDonald's del 88, pero me ha hecho gracia porque en alguna entrevista sí que he visto que, bueno, que debo decir que el partido no lo he visto, ¿eh? O sea, no, tampoco voy a mentir, pero sí que veo mucha gente que te habla de tu defensa y tú mismo, pues bueno, te ríes un poco incluso en alguna entrevista, ¿no? Y dice, oye, pero si me metió 29, o sea, bueno, pues supongo que tendrás las fotos de recuerdo, pero me ha hecho gracia también esto y bueno, quería que nos contaras un poco cómo recuerdas esto, que al final, pues bueno, más allá de títulos, selección española y demás, pues imagino que fue un momento muy especial enfrentarte a los Boston Celtics y en este caso defender a Larry Bird. Mira, esto era el Open McDonald's del año 88, ¿vale? Yo en el año 88 tenía 20 años. Y el Real Madrid que jugó ese Open McDonald's, pues era el Real Madrid pues, de Fernando Martín, de Drazen Petrovic,
pero también de Antonio Martín, de Chucho Birukov, de Junior Rogers, de Fernando Romay, de José Luis Llorente, de Quique Villalobos, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿qué pasaba? ¿Por qué se hacían los Open McDonald's? Estábamos hablando de una época que la NBA, el 88, previo a Internet, previo a la facilidad de las comunicaciones actuales, donde para saber qué es lo que pasaba en Estados Unidos en relación al baloncesto, pues había, pues bueno, pues era difícil, ¿no? Pues había sitios donde traían vídeos VHS, que hoy en día ni existen, que se ponían y la gente pues iba a verlos. Yo recuerdo ver los primeros partidos de la NBA. Claro, mi formación empieza en Badalona y vamos a un sitio, o sea, una discoteca que ponían vídeos en una pantalla grande y yo iba a ver los partidos de NBA. Es la primera vez que vi partidos de la NBA, los vi ahí en la discoteca Titus de Badalona y de ver a los Lakers, de ver a los Celtics, ¿no? Entonces se había hecho uno antes en Estados Unidos, al cual habían ido el campeón de Europa a jugar ahí. La NBA era una época, empezaba a abrirse, pues finales de los 80, pues esos duelos Celtics-Boston. Celtics Boston contra Lakers, entonces eran cuando empezaba a abrirse, intentaban abrir mercados. Entonces hicieron, el primero que se hizo fue aquí, en Madrid. Entonces, pues lo jugaron el campeón de Europa, nosotros que éramos los, digamos, los anfitriones, y también metieron Scavolini, que era el campeón de Italia. Bueno, entonces era esa época de apertura. Se hizo en el Palacio de los Deportes, donde está ahora el antiguo que se quemó, ¿no? Sí. Y ahí pues fue la primera vez que tuvimos la impresión de que cómo hacía las cosas la NBA. Entraron ahí, customizaron, hoy en día es muy común, ¿no? Que entres a un sitio y el pabellón esté absolutamente customizado, adaptado, puesto pues como para el evento, para el espectáculo de ese momento, ¿no? Lo hemos visto en cada una de las Copas del Rey, como se hace ahora, cada una de las Final Four o la Final Four ahora mismo de la BCL, Sí. pues como todos los pabellones, pues ya están. Pues esa es la primera vez que nosotros lo vimos, en el año 88. Y claro, para mí, un crío de 20 años, jugar contra los Celtics de Larry Bird, claro, yo mido 2'7", Larry Bird pues parecido 2'7", y yo jugaba de alero en ese momento, pues era un poco, bueno, era mi ídolo, era contra el que yo quería jugar, o que me quería parecer. Jugar no me podía imaginar poder jugar, pero sí que era la oportunidad bueno, pues de tenerle cerca. Y fue una auténtica privilegio, una auténtica suerte. Teníamos que ganar a Scavolini en el partido previo. Scavolini, que en ese momento entrenaba a Scariolo, con Walter, magnífico, un buen equipo, muy buen equipo. Entonces les teníamos que ganar, o si no les ganábamos, después no íbamos a jugar contra los Boston, ¿no? Que era al día siguiente, ¿no? Y sí, es verdad, dicen no, que le defendí. No, no, lo que pasó es que no, yo estuve ahí, no. Dice, ni se enteró. De hecho, al final del partido le preguntan, ¿qué te ha parecido este jugador joven, Pep Carroll? Y dice, ¿Pep what? O sea, el señor no sabía absolutamente nada de él. Pero, pero sí, significó pues un hito, ¿no? Sí tuve la impresión durante el partido que ellos estaban en pretemporada, que ellos estaban calentando, que cuando ellos quisieron ponerse en marcha, pues metieron otra marcha y se fueron en el marcador, ¿no? Se fueron en el marcador. En ese equipo jugaba Ramón Rivas, en esos Boston Celtics jugaba Ramón Rivas también, que después jugó en España, en Baskonia, en el Taurés. En ese momento se llamaba Taurés. Sí, pues bueno, comentamos este hito, ¿no? De esa anécdota también del Open McDonald's y bueno, pues hablamos de una larga carrera como jugador y bueno, pues entre otras cosas, pues decíamos ese Campeonato de Europa en el 95, bueno, por supuesto, bueno, competiciones domésticas, pero bueno, en tu palmarés, además de esa Copa de Europa, figura la Recopa y la Copa Cora, cosa que de alguna manera, pues bueno, también toda esa experiencia europea, más allá de lo que es una liga tan fuerte como la española, imagino, pues bueno, que Ganamos dos veces. sí, Ganamos dos veces la Recopa y una vez la Copa Cora. La Copa Cora que la ganamos en la final contra la Cibona en la que jugaba Petrovic. Y se jugaba un partido de ida y vuelta. Entonces el primer partido fue en Madrid y les ganamos bien. Y después en Zagreb perdimos
pero perdimos por poco, entonces no lo sacamos. Y después, recopas ganamos dos. Sí. Ganamos la recopa de Nantes, que fue contra PAOK de Salónica. Yo después jugué un año en Salónica, jugué un año en Salónica, jugamos también Liga Europea. Y contra ese PAOK fue, si recuerdas, fue la canasta de Ricky Brown al Sí. final. Un pase, fue un tiro libre, estaba el partido empatado. Mark Simpson tiró un tiro libre, un porcentaje muy bueno de tiros libres, y en esa época los tiros libres eran un 1+1, es decir, Sí. si tú tirabas el primero y lo metías, tenías la opción de tirar un segundo, si no, solo tirabas el primero. Entonces le hicieron falta, quedaban, no sé si quedaban 4 o 5 segundos para acabar el partido, le hicieron falta, Mark fue a tirar el tiro libre, falla el primero, coge el rebote Fasulas pues iban a sacar rápido para intentar tirar de media pista y meterla y ganarnos. En ese momento el partido estaba empatado. Entonces Ricky hace como una finta, vuelve, coge el balón, Fasula se la da, la mete y ganamos. Y después la otra recopa fue la recopa de Atenas contra Snaidero Caserta, que fue la recopa en la cual bueno, se recuerda porque Petrovic metió 62 puntos. En Snaidero Caserta jugaba Oscar Smith. Casi nada. Metió también 48 puntos. Fue un partido se jugó con prórroga. Y bueno, también fue un poco las dos cosas, las dos recopas, ¿no? Jugamos otra final de otra recopa que la perdimos el año que el entrenador era Ignacio Pinedo. Ignacio Pinedo en el partido previo pues sufrió un infarto en el partido en el Palacio de los Deportes, y después el partido de la final pues él no... Y después con George Hall también, es verdad, otra. Pues esa recopa que decías, además con Petrovic y Oscar Smith, que creo recordar, luego lo voy a comprobar, pero creo que hace algunos años, justo antes de que la revista Gigantes pasase a ser mensual, creo que en una de las revistas mensuales, semanales, pasaron ese partido de VHS a DVD ya te digo, pues justo antes de que Gigantes pasase a ser mensual, de todo lo que se ha hablado y se sigue hablando de ese partido de recopa, pues la daban con la revista en forma de DVD. O sea que bueno, estamos hablando, como dices, pues de un partido realmente destacado. Y ahora estamos en los minutos finales de entrevista, así que quería hablar contigo, pues bueno, principalmente pues, de tu etapa como director deportivo en Zaragoza. Bueno, tras retirarte estuviste también en el club como entrenador ayudante, como primer entrenador en ACB, pero un poco en referencia a ese trabajo como director deportivo, principalmente bueno, hicisteis muy buen papel en esa Basketball Champions League de 2021, en la que quedasteis tercero, si no recuerdo mal. Y ahora, pues bueno, un poquito más desde fuera, pero ¿cómo estás viviendo el avance de la Basketball Champions League, que acaba de ganar Unicaja, y bueno, todo esto que se está hablando de FIBA, NBA, pues hablamos antes de ese partido vuestro contra Boston Celtics, bueno, de esa pelea FIBA Euroliga, y bueno, que me contases un poco eso, cómo ves el avance de esta competición europea organizada por FIBA y todo esto que se está hablando últimamente de la FIBA y de la NBA. Bueno, yo creo que la BCL creo que es una competición absolutamente consolidada, lleva 9 temporadas ya. Nosotros con Casamón Zaragoza jugamos, nos pilló justo el año de la pandemia. Sí, Nosotros cuando pues, nos recluyen a todos, nosotros teníamos que jugar la eliminatoria previa a entrar a la Final Four con Tenerife. La teníamos que jugar, era un playoff a 3 con ventaja campo nuestra, la teníamos que jugar aquí, y entonces se cerró. Y entonces esa fase final se jugó en septiembre del año siguiente, ¿vale? Y se jugó en Atenas y se convirtió, en vez de una Final Four, una Final Eight, para hacerlo al principio. Nosotros jugamos esa, y en esa nosotros quedamos cuartos. Y en esa misma temporada, al final de esa temporada, nos clasificamos para jugar la siguiente Final Four, y la jugamos en Nizhny Novgorod, en Rusia, ¿vale? Y ahí quedamos terceros. Creo que es una competición absolutamente consolidada, muy interesante, porque desde el punto de vista de calendario permite compaginar muy bien lo que es los calendarios locales, de las competiciones locales, la ACB, pues cada competición en cada uno de los países,
con los viajes, porque se juega semana sí, semana no, entonces cada 15 días, con lo cual eso te da pues oxígeno para poder llevar las dos competiciones muy bien. Después hay otra cosa muy importante, que es que la clasificación viene vía competiciones locales. Entonces, las plazas que hay, pues después sirven para clasificarte. Bueno, veremos ahora qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar en un futuro. Estamos en un escenario cambiante. Hay, digamos, el escenario del baloncesto está en un punto de evolución y de cambio. Por debajo, a nivel competitivo y casi en cada uno de los estrados, ¿no? Todo lo que es la evolución del básquet universitario americano con la Total. regla NIL, con el éxodo masivo de jugadores, no solo en España, en Francia, en absolutamente todos los países de Europa, pues se van a ir ahí. ¿Qué va a pasar con esa generación, con esas generaciones dentro de 5 años, ¿no? Cuando los de 18 a 24 salgan de ahí, los que no hayan entrado a la NBA? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo se van a adaptar los clubes actuales a sus categorías inferiores? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo las van a organizar? Eso cambia, hay un paradigma, cambia. Después, por otra parte, desde el punto de vista competitivo, la competición europea, ¿qué pasa BCL, Eurocup, Euroliga? Euroliga es una liga cerrada. Eurocup, solo el ganador de la Eurocup puede acceder a la Euroliga. Desde la ACB no puedes acceder a la Euroliga. Entra un actor nuevo, que es la NBA. No caben tantos actores, no hay tanto espacio para otra competición. La Euroliga es una liga consolidada, potente, que quiere crecer parece hacia Oriente, ¿no? Hacia pues los países pues árabes, pues Dubái parece que va a ser uno de los equipos que van a estar ahí. Pues es un escenario, van a pasar de 18 a 20 equipos. ¿Qué va a pasar, no? Desde el punto de vista deportivo es importante que sea competitivo, desde el punto de vista económico es importante que sea sostenible, que Totalmente. sea, que sea desde el punto de vista del espectador, que sea atractivo. No se puede crear un proyecto de la nada. Si tú dices, no, voy a poner en Londres, venga, ponemos, sí, un supermercado, pero un supermercado en cuanto a deporte, en cuanto a Inglaterra y tal, pero no hay tradición de baloncesto. Entonces, hay muchas incógnitas, un escenario retante y para mí muy atractivo. Creo que oportunidades pues, para que estructuras y clubs crezcan. Hay ejemplos que lo han hecho muy bien. París, los últimos años de casi nada, tiene un proyecto consolidado en Euroliga, baloncesto potente, atractivo, un pabellón nuevo, que enganchan, que van. Bueno, pues modelos que funcionan y que hay que ver cómo se implementan pues, en conjunto, ¿no? Pero sí, el baloncesto está en una época de evolución. El mismo juego está en una época de evolución, ¿no? Desde el punto de vista entrenador, yo me considero entrenador, desde el punto de vista entrenador es retante cómo los entrenadores buscan opciones competitivas que les permitan ganar, ¿no? Como juega, por ejemplo, en España, pues Valencia, Manresa, Unicaja. Unicaja lo hace con éxito, grande, ¿no? Acaban de ganar la BCL, han ganado la Copa del Rey, llevan 6 títulos, a ver cómo les va de aquí a la fase final. Valencia con un proyecto también ganador, Madrid, Barcelona. Bueno, pues un tipo de baloncesto que Girona, por ejemplo, también juega este tipo de baloncesto, pues un tipo de baloncesto más dinámico, con rotaciones más cortas, con implicación de 12 jugadores, con mucha importancia del rebote de ataque, con selección muy buena del tiro de tres, la defensa también mucho más agresiva, posesiones en los primeros 4 o 5 segundos. Todo eso está pasando ahora a la vez, porque el baloncesto es pues, bueno, un tren que se va moviendo, muy dinámico, muy vivo y muy atractivo. Perdona por el rollo. Análisis porque además, bueno, pues lo que decimos, pues Pep Cargol, entrenador y gestor deportivo, pues has hecho todo ese análisis de lo que es, digamos, de lo que pasa en la pista y de todas las incógnitas que tenemos también en los despachos y que efectivamente, pues que afectan a todo lo que pasa en la pista. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo, tenía, bueno, muchas cosas más para preguntarte, pero seguro que hay otra oportunidad y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros en Cuna de Talentos. Nada, encantado. Así que hasta la próxima y mucha suerte. Y de todos vosotros también nos despedimos, ya sabéis
Esto ha sido Cuna de Talentos.